Espera un momentico que estaba buscando el lapicero. Vamos a iniciar. Vamos a revisar algo de espacio de estados, como para recordar. Les comparto la pantalla. Bueno, esto fue lo que vimos en clases anteriores. Presentación en el espacio de estados de sistemas eléctricos. Y esta fue la primera clase que vimos en espacio de estados. Presentación en espacio de estados. Aquí miramos los conceptos de lo que era espacio de estados. Y hicimos algunos ejercicios. Y después de eso vimos la parte ya de ejemplos de sistemas eléctricos. Hicimos, por ejemplo, el ejemplo del motor de corriente continua, que tenía 3 estados. Vamos a hacer un repaso. Vamos a hacerlo ahora con un sistema de un tanque, que fue la tarea que yo les dejé para que subieran. Yo había generado el link, pero digamos que les voy a dejar espacio para que la suban hasta mañana al mediodía. Y voy a hacer un ejemplo de un sistema de un solo tanque. Profe, no puede ser mañana hasta la noche. Es que en la mañana tengo clase toda la mañana. Pues realmente tenían que haberlo entregado antes. Sí, profe, pero Es entrar. Y ya entraron la semana pasada. No, hasta el mediodía está bien. Incluso en Moodle sale que tiene 27 días de atrás. Ah, porque yo generé el link hace rato. Pero igual yo lo modifico. Pero sí, profe, lo puedo dar hasta el medio. Bueno, al menos hasta las 3 o 4, por favor. Listo, se lo voy a dejar hasta las 4 de la tarde, pues. No, profe, gracias. Listo. Entonces vamos a ver un ejemplo de un sistema tanque que tenemos aquí. Tanque. Como para recordar los conceptos. Y esta es mi variable de entrada, ¿vale? Flujo. Prácticamente manipulo el flujo. Abrir y cerrar esta válvula para aumentar o disminuir el flujo. La idea es controlar la altura del tanque. El tanque tiene un área o capacitancia, llamémosla, la llamamos como C, llamémosla como C del tanque, CT. Con el fin de
Sí, no confundirla con la matriz C de espacio de estados. Recordemos que la representación en espacio de estados, hemos dicho que era de esta forma, ¿no? La derivada de los estados igual a x d por u, y es igual a cx más d por u. Supongamos que tenemos aquí una perturbación para crearle otra entrada más para que no sea... Sí, para mirar la parte de las dimensiones. De las dimensiones de las matrices, que es lo que a veces genera confusión. Esta es una perturbación. La entrada del sistema directamente al tanque. Esto aquí tiene una resistencia hidráulica. Aquí sabemos que hay un flujo, ¿no? Digamos, cero. Y bueno, básicamente este sistema, como lo vemos aquí, es este tipo, ¿no? Tenemos aquí un flujo. Aquí está el sistema de tanques. El sistema tiene un tanque y una válvula. Bueno, aquí depende de lo que vaya a controlar. Supongamos que vamos a controlar el flujo, la altura, digamos la altura. Este va a ser mi sistema en lazo abierto. Eso no tiene control, ¿no? Para el control requiero, digamos, la válvula que yo manipulo para variar el flujo sería el actuador. Va a ser el actuador, ¿no? Aquí pues necesito un sensor. Y aquí hay un controlador que va a enviar una señal de voltaje para variar el flujo este. Digamos que aquí estas dos señales se comparan con este restador para generar lo que llamamos la señal de error. Y aquí ya tendríamos una H de referencia, ¿no? La altura que queremos en el tanque. Bueno, todo esto, eso puede ser un PLC o un Arduino, microcontrolador, etcétera, un PC industrial, en el cual va a ir programada esta acción de control. Internamente programamos. Y lo que recibe son estas dos señales, recibe tanto la referencia como lo que se está midiendo el sensor. Todo lo que miden los sensores se envía a ese microprocesador, a ese sistema embebido, que toma esas señales y con base a la referencia y con base a la ley de control que está aquí hay una ley de control que yo programo, él va a determinar esta señal U, que es la señal de control. En otras palabras, físicamente esto sería algo así. Aquí tendría que haber un sensor, ya. Acá hay un sensor de luz, un sensor ultrasónico, supongamos que aquí hay un sensor ultrasónico. Aquí hay un Arduino, pongamos un PLC, no sé, el cual esta señal se lleva acá al PLC. Y esto va a operar sobre un dispositivo mecánico que abre y cierre la válvula. Con el fin de variar este flujo. Y él recibe aquí una señal de referencia.
Sin embargo, nosotros vamos a hacer es el modelo de la planta de este sistema. Modelo, lazo abierto. Que habíamos dicho que teníamos dos formas. Una forma es modelo, puede ser por, colocar aquí mejor, ya sea por función de transferencia, y en este caso en espacio de estados. Este modelo podemos llamar que es en el dominio de la frecuencia, no un dominio frecuencial. Cuando hablamos de Laplace. Y este modelo ya es en el dominio temporal. Mientras que aquí hablamos de la transformada de Laplace. Aquí usamos son ecuaciones diferenciales, ¿sí o qué? Aquí podemos ver la derivada. Tenemos n ecuaciones diferenciales, porque son n estados, ¿no? Entonces, eso es un recuento general de lo que revisamos. Entonces, hay dos formas. Podemos hacer un modelo en función de transferencia, es válido. Muy común cuando tengo una entrada o una salida, sistema CISO, usar función de transferencia. Pero cuando tengo ya muchas entradas y muchas salidas, se sugiere trabajar en la representación en espacio de estado. Si quieren esperar un momentico que estoy pendiente de una llamada de un apartamento. Un momentitico, ¿vale? Listo, entonces, esto es lo que tenemos allí. Eh, el espacio de estados es recomendado para cuando tengo sistemas multivariables. Porque, por ejemplo, si yo tuviera un sistema de 5 entradas y 5 salidas, por ejemplo, 5 por 5, necesitaría 5 por 5, 25 funciones de transferencia. Mientras que en el espacio de estado no necesitaría, solamente necesitaría ecuaciones dependiendo de la cantidad de estados que tenga. Entonces ya para procesos multivariables se sugiere trabajar con técnicas en espacio de estados. Entonces veremos que hay controladores que se diseñan basados en función de transferencia y controladores que se diseñan basados en el espacio de estados. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el modelo de este sistema. El modelo de este sistema, el modelo que tendríamos sería para el tanque. ¿Se recuerdan cuáles son las ecuaciones para el tanque? La capacitancia. CT, digamos, CT, va a ser igual a ¿qué? Q de entrada ¿Sí? menos Q sub menos A Q sub D menos Q sub 0. ¿Sí? ok. Las, Sí, ¿verdad? La sí, suma. porque hay dos entradas, una que es la Q sub I y la otra Q sub D que tiene acá. Exacto. Menos, listo. Esta entrada yo la manipulo, ¿no? La puedo manipular. Pero esta variable no la puedo manipular. Es una perturbación, no tengo dominio de ella. Pero sigue siendo entrada. Entonces tengo dos flujos que entra menos el que sale. Ese es el modelo para el tanque. Subterno. Y el modelo para las válvulas va a ser la diferencia de potencial. En este caso, como tengo un tanque de un solo lado de esta válvula a la izquierda, H va a ser igual al flujo por RH. Esta es una H pequeñita, RH.
Bueno, recordemos que lo que tenemos aquí es, cuando hablamos de H, en un sistema hidráulico, hay una analogía con el voltaje en el sistema eléctrico. Cuando hablamos de la resistencia hidráulica, es como tener pues, la resistencia en el sistema eléctrico, en un sistema hidráulico. Y aquí cuando hablamos de los flujos, aquí nos referimos a la corriente. Por eso, si miramos esta ecuación, es como decir B igual a I por R, ¿no? B igual a I por R. Haciendo referencia a que H es la diferencia de potencial. Si hubiera otro tanque a la derecha, vamos que acá hay otro tanque, pues va a ser la diferencia de potencial. Si esto es H1 y esto es H2, y este es el flujo, simplemente H1 menos H2, es decir, la diferencia de potencial de acá a acá, va a ser igual a la resistencia hidráulica por el flujo que pasa por ahí. Sí, porque simplemente es el sentido hacia donde va la corriente, va acá, hacia acá. Entonces el voltaje que tengo aquí menos el voltaje que tengo en este nodo, sobre la resistencia es igual a la corriente, que en este caso sería el flujo. ¿Sí? Y por eso esto es como tener un capacitor, ¿no? Recordemos que para un capacitor, simplemente la capacitancia por la derivada del voltaje, que aquí como podemos ver es la altura, va a ser las corrientes que entran al capacitor menos las corrientes que salen. Que es este concepto que tenemos allí. Estas son las corrientes que entran, el flujo que manipulo y el flujo del que no tengo control, menos la corriente que sale Q sub 0. ¿Sí o qué? Entonces, básicamente sería ese el concepto. De hecho, para mirar la analogía, supongamos con Q de igual a 0, tendríamos algo de este tipo. Ah, no, pero esto es... Toca borrar todo esto. Espera un momentico. Un momentico, qué pena. Me pidieron al favor que editara este tema los electrónicos, entonces ahí me quedó la clase. Listo, entonces, con Q de 0, como tener algo así, ¿no? CT de H de T igual a QI menos Q0 y H es igual a Q0 RH. Mirando estas dos ecuaciones. Que esto es como tener, vamos a ver si aquí sale, Q sub I sería esta corriente Q sub I. Aquí
tendría, sí, aquí tendría entonces mi capacitor CT, tanque. Y mire, como aquí hay una diferencia de corriente, entonces la que viene acá es Q sub 0. Sí, porque la que va a entrar aquí va a ser la diferencia de las dos. La diferencia de las dos es la que entra acá. Y entonces este va a ser RH, ¿no? Aquí voy a tener entonces mi diferencia de potencial o altura del tanque. Algo así vendría siendo lo que es, sí, exacto, lo que es la analogía del sistema hidráulico con un circuito de RC. Pero agregar cursos de la perturbación es fácil, sería esto. Vamos a agregarla aquí. Miren que aquí te están sumando las dos. Simplemente es, aquí tengo una perturbación que es esta. Q sub D. Las dos se suman. Y cuando restamos Q0, entra aquí la corriente, el flujo resultante. Vámonos Q. Va a ser la diferencia de las tres. La suma de Q sub I, Q sub D menos Q sub 0. Algo así más o menos es como mostrar una analogía. Los sistemas hidráulicos son más fáciles de controlar, solamente tenemos dos elementos. Son muy sencillos, mientras que en sistemas eléctricos ya tenemos inductores, tenemos tres elementos. Listo, entonces, ¿cuántos estados vemos en estas dos ecuaciones? Aquí tenemos la ecuación 1, la de tanque y la ecuación 2. Esas dos son las ecuaciones de mi sistema dinámico. Entonces voy a llamar a esta ecuación, perdón, el primer paso que hacemos es el modelo. Modelado del sistema. Son las ecuaciones diferenciales del sistema. Ese es el primer paso, el modelo. Ahí lo obtuvimos el modelo, que son las ecuaciones 1 y 2. Ecuaciones 1 y 2, ahí tenemos el modelo. Listo, ahora, paso 2 es definir los estados y entradas en el sistema. ¿Cuántos estados tiene ese sistema de control? ¿Cuáles son los estados? ¿Quién sabe? Profe, los estados vienen siendo las entradas, Tres. Q sub I y Q sub D, entonces serían, Puede ser, o, las entradas es el vector de entradas. entonces serían dos. Para este caso hay dos entradas, ¿sí? Sí, dos entradas, pero no son los estados, ¿no? Este sería mi vector de entradas. Ok. Entonces, listo, profe. Y el de salida es dependiendo de lo que nos pidan, ¿sí? Exacto, el de salida dependiendo de lo que se pida en el sistema, eso sí. Y los estados, habíamos dicho, que son los integradores del sistema de control. Hay tres tipos de variables: estados, entradas y salida. Esas son las tres variables. Salida es dependiendo de lo que me pidan. Eso sí varían las matrices C y D dependiendo de la salida. Pero los estados, hemos dicho que los estados son los integradores del sistema.
Es decir, son las derivadas de mi sistema de control. Por ejemplo, aquí veo derivada de h, si lo ven. O sea que tengo un solo estado realmente en este sistema. Mi único estado es la altura. Si tuviera doble derivada de la altura, tendría dos estados, pero como tengo una sola derivada, como estos sistemas son de primer orden, entonces es un solo estado. Si tengo tres tanques, entonces tendré tres estados porque cada altura va a ser un estado H1, H2, H3. Es decir, que en los sistemas hidráulicos, dependiendo de la cantidad de tanques que tenga, son los estados. Listo, profe. Gracias. Pero en un sistema, listo, de nada, pero en un sistema eléctrico, sí ya tengo diferentes estados, ya va a depender de la cantidad de capacitores y de inductores. Porque aquí tengo derivada, aquí también tengo derivada. Recordemos que la corriente en el capacitor es la corriente, ¿no? Y el voltaje en el inductor es L por DI de T, ¿no? Entonces, como aquí tengo derivada de la corriente del inductor, esto es un estado. Como aquí tengo la derivada del voltaje, esto es un estado. O sea que si tengo tres capacitores, tres inductores, tendré 6 estados. Cada capacitor me va a generar su voltaje va a ser un estado, cada capacitor en cada capacitor. Mientras que cada inductor, la corriente que pase por él va a ser un estado, ¿sí? Y los tanques, como son sistemas RC, solamente dependen de los capacitores que tengamos, que son los tanques. 10 tanques, 10 estados. No depende de la salida, no depende de lo que yo vaya a controlar. Yo puedo controlar la altura de un solo tanque, pero si tengo 10 tanques, serán 10 estados, nada va a cambiar, que sean 10 estados. De aquí la salida ya depende de lo que vaya a controlar, ¿no? Vamos a controlar la altura. O no, vamos a cambiarlo. Vamos a controlar tanto la altura como el flujo que sale por. Vamos que para aumentar la dimensión del problema. Este va a ser. Esos tres vectores son importantes porque me van a determinar las dimensiones de A, B, C y D. Esos tres vectores me determinan las dimensiones de A, B, C y D. ¿Por qué? Porque como esto es M por 1, M por 1, N por 1, N por 1, N por 1, P por 1. Hemos dicho que tenemos N estados. M el número de entradas. Y P el número de salidas. Al final, N, M y P me determinan las dimensiones de las otras matrices. N, M y P me determinan las dimensiones de las otras matrices. ¿Por qué? Porque hemos dicho que esto es P por M, P por N, N por N y N por M. En la clase habíamos visto cómo calculábamos esas dimensiones, que era ajustando filas y columnas de la multiplicación de matrices. Bueno, para este ejemplo, ¿cuánto vale N? ¿Cuánto vale M y cuánto vale P?
N es 1, ¿no? N es 1, exacto. P y M. P, 2. Dos salidas. Es 2 también. Exacto. Y M, dos entradas, ¿no? Entonces, esas son las dimensiones de mis matrices. A tiene que ser. Espera que te estaba fallando. A tiene que ser 2 por 2. B tiene que ser N por M, o sea, 1 por 2. C, P por N, 2 por 2. Y D, P por M. Ah, no. P por N, 2 por 1. Y D, 2 por 2. Entonces vamos a construir esas matrices. Ya vendría siendo el paso 3, que es obtener derivada de los estados. Profe, enano sería 1 por 1. Ah, perdón, 1 por 1, sí, señor. 1 por 1. O sea, un escalar. Un escalar. Entonces, obtener la derivada de los estados, entonces derivo, tengo un solo estado de x1 punto, que simplemente es la derivada, ¿no? De h, que h es el primer estado. Busco la ecuación donde esté h, derivada de h es esta, ¿no? La 1. ¿Sí o no? Despejo la derivada de h. O sea que paso esta c a dividir al otro lado. Entonces tendríamos simplemente esto. 1 sobre c de t multiplica q sub i más q sub d menos q sub 0. Ya terminé la derivada de los estados. Es el único estado que tengo. Sin embargo, si yo miro aquí, esto. La derivada de los estados tiene que estar en términos solo de estados y de entradas. Estos dos son entradas. O sea que se cumple aquí lo de B por U. Pero este no es ni estado ni entrada. Eso es una variable intermedia. No es ni estado ni entrada. Y yo debo expresarlo en términos de estados y de entrada. ¿A qué es igual Q sub 0? ¿A qué es igual? Miren que aquí aparece, ¿no? Q sub 0 es igual Q 0 es H sobre RH. H sobre RH, que es el estado 1, ¿no? Sobre RH. Y ahí está expresado en términos de estado. Entonces yo tengo que eliminar todas las variables intermedias y expresarlo en términos de estados y de entradas. Y ahora organizamos entonces esto en términos de estados y de entradas. Vamos a hacer un ajuste de dimensiones. Ah, bueno, primero dejémoslo CT Q sub I más QD menos Q0, que es X1 sobre RH. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es la matriz A? La que está multiplicada por los estados. Entonces sería esto multiplicado por esto. O sea que va a ser menos 1 sobre CT por RH. Esto sería A. Ahora, ¿quién va a ser B? La que está multiplicada por las entradas. Coloqué dos entradas con este fin. Miren que aquí esto está como una suma, un escalar. Pero yo tengo que organizarlo. B debe ser de 1 por 2. Una fila, dos columnas. Es decir, que realmente esto es como tener algo así. Una fila, dos columnas.
que se multiplica por la entrada, miren, B por U. ¿Cuál es mi entrada? Q sub I, Q sub D. Ese es mi vector de entrada, ¿no? Este es mi vector de entrada U. Yo lo definí acá arriba. Aquí está Q sub I, Q sub D. Ahora, B debe tener estas dimensiones, 1 por 2, como aparece acá. Entonces colocamos aquí B, que sería 1 CT por Q sub I, este por este, y 1 CT por Q sub D, que es este por este. Si nos damos cuenta, ya tenemos aquí B. Porque esto es el vector X, que realmente no es un vector, un escalar o un solo estado. Y este sí es un vector U. A por X más B por U. ¿Sí o no? Con las dimensiones adecuadas. Y ahora Y, que es la salida, C por X más D por U, pero, bueno, ese sería el último paso. Obtener C y D. El último paso. Obtener C y D. Y yo había dicho que C, que la matriz de salida era ¿cuál? Altura y el flujo. Listo, supongamos que voy a controlar ambas variables. En términos de estados y de entradas, porque tengo que expresarlo en términos de estados y de entradas, recordemos que Y es Cx más D por U. Esto es como tener X1, que es H, y esto es X1 sobre R, ¿sí o qué? X1 sobre R. Ahora, hemos dicho que C era P por N, P por M, y D era P por M. Entonces, ¿qué dimensión debe tener C y qué dimensión debe tener D? C2 y D4. 2 por 1, ¿no? Sí, sí, 2 por 1 y de 2 por 2. 2 por 1. Y esta es de 2 por 2, exacto. Que aquí se multiplica ya por la matriz U, el vector, perdón, que es Q sub I, Q sub D. Y ahí tendríamos. Entonces, C, ¿cuánto vale C? Dígame cuánto vale esta C. ¿Y cuánto vale esta D? Miren que aquí está X. Y esto pues viene siendo 1. C por X más D por U. ¿Cuánto vale C? Miramos aquí. El primer elemento, X1, entonces sería 1 por X1, ¿no? No depende ni de XY ni de XD, 0, 0. Ok. Simplemente un ajuste, ¿no? De matriz. El de abajo, ¿cuál sería? 1 sobre R. 1 sobre RH, ¿no? Ojo, el X1 está afuera como factor común, no tengo que meterlo ahí. Recordemos que no son variables las que van dentro de la matriz, son valores numéricos. Y esto es 0, 0. Que esta matriz por lo general es 0, pero hay que colocar bien las dimensiones, si no, genera error en la hora de simular. Y esa sería mi representación en espacio de estado. Ya tengo las 4 matrices. Vayan abriendo MATLAB. Y vamos a hacer la simulación.
Vayan abriendo y tomémonos un break. Un break de 10 minutos. ¿Listo? Hasta las 7:03. Creo que yo lo tengo abierto. Ah, no, lo tengo abierto. Ya abriéndolo entonces. Hacemos un break entonces. ¿Listo? Y abrimos aquí Simulink, ¿no? Ya estamos. Vamos a trabajar con estas matrices. A, B, C, D. No lo coge. A, B, C y D, esta matriz. Ahora entramos aquí, Simulink. ¿Ya lo tienen? Plan Model. Ven abriendo allí. Listo, entonces vamos aquí, Library Browser, Stay Space, ¿no? Aquí en Continuous. Stay Space. En este bloque yo puedo poner las matrices A, B, C, D, las condiciones iniciales. Que esto pues hace referencia a las condiciones iniciales de los estados. En este caso, como el único estado es la altura, quiere decir el 0 quiere decir que inicia en 0 metros. 0 metros. Pero si yo le doy 2, está iniciando a 2 metros. El efecto está a 0 y todos son escalares que ahorita voy a modificar. Podemos definir primero los parámetros. Digamos que el área del tanque es de 1 metro cuadrado, supongamos. La resistencia hidráulica es de 0,5. CT1, RH 0,5. Ahí aparecen los dos valores. Vamos a colocar aquí los parámetros, digamos que los parámetros. CT1, como es área, digamos que son metros cuadrados. Y RH 0,5. Bueno, ¿cuáles son las dimensiones de estas? Pues si H es igual a Q por RH, si esto es en metros,
Esto debe ser en metros cúbicos por segundo, digamos así. ¿Cuáles serán las dimensiones de RH? Para que me dé metro. Segundo arriba para que se cancele el segundo y abajo metro cuadrado. Entonces esta va a ser la dimensión. Segundo por metro cuadrado. ¿Sí o qué? Para que la multiplicación del flujo y la resistencia hidráulica me den en metros. Y vamos a suponer dos entradas. Vamos a suponer que el Q sub I es un escalón. Abrir la válvula completamente al 100%. Y Q sub D, digamos que es una senoidal. Dos entradas que tiene el sistema. Ah, listo. La pantalla de MATLAB, ¿la ven? Ahí no, ahí ven MATLAB. Sí, señor. Sí, señor. Ah, listo, vale. Vale, gracias. Pero aquí ven la pantalla de la pizarra, ¿no? Sí, señor. Sí. Ah, listo. Que no, ustedes no veían, vale, perfecto. Entonces defino CT, RH, y yo puedo definir desde aquí, vamos a ver las matrices, miren, la matriz A, la puedo definir desde acá si quiero. A es igual a menos 1 sobre CT por RH. B, 1 sobre CT, 1 sobre CT. No sería sino 1 sobre CT, o con las mayúsculas y minúsculas, coma 1 sobre CT. Uso punto y coma cuando cambio de fila. Aquí como hay una sola fila, uso coma o espacio, que es equivalente. C es igual, es esta, ¿no? Esta es C, que si es ya un vector columna, sería 1, punto y coma, 1 entre RH. Y D, si es una matriz de ceros. La puedo hacer así, ceros, 2 por 2. Ahí estoy diciendo que es una matriz de cero de 2 por 2. O simplemente, esta es una forma. O simplemente pues 0,0 punto y coma para la otra fila. 0,0. Y ahí veo las matrices. A, un escalar, 1 por 1. B, 1 por 2. C, 2 por 1. D, 2 por 2. ¿Sí o no? Pregunta. Listo, perfecto. Entonces, ahora vamos aquí en MATLAB. Doble clic aquí a la caja. Y puedo colocar aquí A, como yo la llamé, ¿no? B, C. O sencillamente yo lo hago directamente desde acá. Yo desde acá puedo colocar menos 1 entre
RH por CT. Puedo hacer así, como quiera. Porque todo eso, lo que está en el workspace, que es el lugar de trabajo, el workspace, él me toma todos esos datos. ¿Cuál es el lugar de trabajo? Todas estas variables que tengo acá. Condición inicial 0 es la condición inicial de todos los estados. Si yo tengo 3 estados, sería 0,0,0. Son 3 estados. Igual esta sí es válido dejarlo como está por defecto 0, así tenga muchas dimensiones. Una matriz de 0, un vector de 0, es válido. Pero D no. D, aunque es de 0, si yo le hago esto, se la prueba. 0. Una matriz de 0 es de 2 por 2. Vamos a ver. Es que me bota error por las dimensiones. Porque D debe ser de 2 por 2. O sea, la matriz que hemos definido como 0,0. O la D, que aparece acá, como D. Ahí sí ya no bota error. Ya aplicó. Está bien. Ahora miren, por las dimensiones, aquí veo una sola entrada, ¿no? Pero no, realmente eso es un vector que él está esperando. Él espera un vector. Porque las dimensiones tanto de B como de D me dicen que hay 2 entradas. ¿Dónde está el número de entradas? En las columnas. B tiene 2 columnas, entonces hay 2 entradas, 1 por 2. D tiene 2 columnas, 2 por 2. Entonces hay 2 entradas. Recordemos que la matriz es B y D está multiplicada por U. Entonces, esto me va a pedir 2 entradas. Si yo le meto un escalón, voy a ponerle escalón step, que inicia en 0, digamos de 0 a 1, o sea, le estoy metiendo un flujo de 0. Después me va a botar error. Ahí me debe botar error, vamos a esperar. Por las dimensiones. Mira, aquí dice, mira lo que dice aquí espera. Vamos a ponerlo aquí. Si le doy clic y le doy barra espaciadora, lo amplía, barra espaciadora. Dice, aquí hay de un escalar, dimensión 1, pero aquí él espera 2. Entonces no puede. Entonces él aquí espera es un vector. Y eso lo hacemos con un demux. Perdón, un mux. 2 entradas, aquí yo le doy el número de entradas. Si son 3, pues 3 entradas. Pero como son 2, son 2 entradas. Ahora sí, aquí hay una entrada. Vamos a llamar a esta entrada, aquí le doy clic y le llamo Q sub I. Y la otra entrada es el seno, doble clic, vamos a ver si es esta sin wave, está en source. Source. La puedo ver acá en source. Aquí está en source. Están todas estas señales sin wave. Y aquí yo le puedo dar el amplitud. Digamos que la amplitud es el 10% de la otra, de la escalón que es 1%, es 0,1. Una amplitud pequeña, por lo general la perturbación tiene una amplitud menor. Frecuencia, 1 radián por segundo. Dejémosla por defecto así. Y aquí ya debería funcionar. Vamos a ver. No debería botar. Curso D, ¿no? Creo que se llama curso D. Ahora sí. Ahora sí simuló. Mira, aquí ya.
doble clic. Mira que aquí aparecen las dos señales. Voy a darle un tiempo mayor, digamos que 100, no sé, para verlo más con más claridad. Ahí está. Pero quiero diferenciar las dos señales. Aquí, digamos que vamos a quitar esto más bien. Tengo dos salidas, ¿no? ¿Cuál es la primera salida? Yo dije que era, creo que la altura. Y la otra el flujo, ¿no? Q sub 0. Ahora aquí busco un demux. Ahí está. Miren que aquí me genera las dos salidas para separarlas y verlas en gráficas diferentes. Aquí le puedo colocar altura, digamos que en metros. Y esto aquí, digamos que es flujo. Entre paréntesis, metro cúbico por segundo. Y aquí, bueno, 50 segundos voy a ponerle. Aquí yo puedo ver cada uno, la altura cómo varía. Mire que la altura está alrededor de 0,5, comienza a oscilar. Y el flujo está alrededor de un metro cúbico por segundo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, como hoy estamos iniciando actividades, yo sé que venimos con un ritmo bajo. Pueden tomar el resto de la clase para trabajar el Profe, ejercicio de profe, dos partes. Dígame. una preguntita. Dos, ¿usted va a subir esa grabación de todas maneras, cierto, profe? Sí, yo la subo. Ah, listo. Y dos, profe, cuando usted dice la última gráfica, las gráficas que mostraba que dice que empieza a oscilar, uno, digamos, para describir esa gráfica, ¿no diría que oscila entre lo que sube y lo que baja la onda? ¿O usted por qué? O sea, usted le da es como el valor medio. Sí, exacto. Aquí lo que ocurre es esto. Miremos qué ocurre si no hay senoidal. Voy a colocarle aquí una amplitud cero. La pregunta es muy buena. Solamente está actuando la entrada Q sub i, es decir, un escalón, ¿no? De 1. Si el escalón es 1, esto se va a un valor fijo de 0,5 metros, ¿sí? O sea que el tanque me va a quedar en un equilibrio, a pesar de que la llave está abierta completamente en 1, el tanque llega a un equilibrio en 0,5. Es decir, se equilibran los dos flujos, el que entra y el que sale se equilibran hasta que eso llega a 0,5 metros. Y el flujo de la salida, miren, llega a 1, a un metro cúbico por segundo, digámoslo así. Se estableció rápido en menos de 5 segundos, como en 2.5 se establecieron ambos. En 2.5 se establecieron ambos. Yo también. Pero debido a esta perturbación, 0,1, esto va a oscilar. Este que era 0,5, miren que comienza a oscilar.
comienza a oscilar. Vamos a ver qué valor. Recordemos que la amplitud era 0,1, ¿no? La amplitud era 0,1. Varió 0,02 hacia arriba, no, 0,04 hacia arriba y 0,04 hacia abajo. Es decir, esto está acá abajo 0,04 y acá arriba 0,04. Entonces, ¿a qué se debe esa variación? No, ¿por qué no 0,01? Es por la función de transferencia entre h y qi y qd. Digamos que esa función de transferencia le está, como está filtrando este seno, lo está filtrando. Digamos que le cambia la amplitud. ¿Sí? Ahí tenemos que obtener la función de transferencia y obtenerlo en el tiempo para ver con exactitud por qué se genera esa entre 0,004 y 0,0 y menos 0,04. ¿Sí? Pero eso ya va relacionado directamente con la función de transferencia que se obtiene, que al final lo que hace es filtrar esta señal de perturbación, la está filtrando. Si se dan cuenta al principio, no llega exactamente a 0,4, al principio no, en el arranque, pero ya después sí tiende a tener una estabilización entre 0,04 y 0,0 y menos 0,04. Si esto yo lo ampliara, digamos que va a ser acá no 0,01, sino vamos a ver lo que ocurre en 1. Miren cómo queda esto. Pero como eso depende de la frecuencia, es decir, si yo le cambio aquí la frecuencia, eso puede afectar. Miren cómo cambió incluso los picos de la amplitud. ¿Por qué? Porque se está haciendo debido a la frecuencia. Cuando yo derivo el coseno, el seno me genera un coseno, entonces yo ahí voy a hacer un filtrado y esa frecuencia también me afecta al final la amplitud. La amplitud depende directamente de la frecuencia. Si yo cambio la frecuencia, los picos van a estar en valores diferentes a medida que cambie la frecuencia. Precisamente por el filtrado que se hace. ¿Cuál es el filtro? Es la relación de la función de transferencia de la altura con respecto a esta señal. Esta no, porque es una señal constante, entonces la ganancia queda igual, pero esta sí. Aquí la ganancia que es constante, es decir, si yo a esto le pongo 10 veces, aquí me va a salir 10 veces mayor. Pero en el seno no, porque ya la ganancia sí depende de la frecuencia, ¿sí? Entonces, algo así por el estilo. Y eso es lo que se conoce como principio de superposición. Si yo anulo una, va a operar la otra entrada en el sistema como tal. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale, perfecto. Entonces, si no estuviera esta perturbación, esto no oscilaría. La idea del sistema de control es garantizar que esta perturbación sea mitigada. ¿Cómo se hace? Con un controlador. Es decir, aquí va a ir un controlador. Supongamos una ganancia proporcional.
qué es lo que ustedes hacen en la entrega ahorita de lo del motor para la parte práctica. Aquí ponen una referencia, sumador, perdón, primero sumador. Con un sensor toman esta altura, digamos que voy a controlar la altura. Aquí voy a colocar una referencia step. ¿Qué es lo que he hecho allí? Lo que he hecho allí es cerrar el lazo. Aquí con un sensor estoy midiendo esta altura. Y voy a poner una ganancia grande, supongamos una ganancia de 100, no sé, depende de la gente, como diseñó mi controlador. Y quiero que se vaya a una altura de 1 metro. Bueno, supongamos que una altura de 5 metros. Entonces, href. Y esto es el flujo, ¿no? Q sub i, que me genera el controlador. El controlador varía esa válvula, la abre y la cierra. Aquí puedo tener esta acción de control U, la que yo varío Q sub i. Y vamos a ver entonces ahora si eso me corrige la perturbación. En un momentico, miren, rapidísimo, porque la ganancia es muy grande. Voy a colocar un tiempo menor. Un tiempo de 5 segundos. Demasiado rápido. Sin embargo, hay un error en estado estacionario, ¿no? Debería ir a 5 y llega a 4.9. Y ahí se ve que está como oscilando. Pero mi controlador redujo. Se estabilizó demasiado rápido, 0.5. Ahí está. Pero hay un error en estado estacionario. Pero miren que mitigó la perturbación. A medida que yo disminuyo la ganancia, el efecto de la perturbación va a ser más lento. Y el error en estado estacionario va a ser mayor. Miren que ahora ya no llega a 4.9, sino a 4.15, entre 4.15 y 4.2. Pero ya no está oscilando, si se dan cuenta, ya él mitigó esas variaciones que se tenían. Porque antes los sistemas se controlaban en lazo abierto. Pero debido a estas perturbaciones, una perturbación pequeña puede hacer que el sistema fluctúe bastante, que es el problema de la sensibilidad en lazo abierto. Y aquí es donde se requiere cerrar el lazo. Para, por ejemplo, con un simple controlador, yo puedo tener procesos industriales complicados de temperatura que un control proporcional puede garantizarme un buen desempeño. Como en este caso, ahí está controlando bien. Aumento la ganancia para que sea más rápido y listo. Entonces, dejemos hasta allí. Trabajen el resto de la clase en ejercicio. Los más de 20 minutos que quedan, pueden trabajarlos en eso para que puedan terminar la clase y puedan entregarlo. Listo. Les doy tiempo mañana hasta las 4 de la tarde, está bien. En estos días voy a calificar para tener las notas al día, ahorita el fin de semana. Estuve trabajando en unos artículos que voy a entregar pronto, entonces no he tenido vacaciones, sino que estaba trabajando en eso. Pero ya no me pongo el día en esta semana para que la otra hagamos revisión. ¿Listo? Bueno, profe, no hay problema. Entonces, buenas noches a todos, que estén muy bien. Gracias allí por estar pendientes. ¿Listo?